Queridos niños, queridas niñas y público en general, nos hemos reunido hoy aquí para aprender algo nuevo y ya sabéis cuál es nuestro lema: algo nuevo aprenderéis a poco que escuchéis, aunque solo sea perder el tiempo con la dignidad con la que yo lo pierdo. Bueno, pues vamos a empezar este segundo vídeo sobre la filosofía de Nietzsche y como siempre vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto ya y continuamos aprendiendo cosas nuevas, que siempre es una tarea agradable e incluso diríamos hermosa. Vamos allá. ¿Qué es lo que hemos visto en el vídeo anterior? Hemos visto que Nietzsche defiende que hay una oposición entre la voluntad de verdad frente a la voluntad de poder. Que la voluntad de verdad, que es la mala, esto todo el mundo claro. Voluntad de verdad, mala. Voluntad de poder, buena. Voluntad de verdad, mala. Voluntad de poder, buena. Pues que la voluntad de verdad, que es mala, sería toda la filosofía tradicional que Nietzsche la sitúa como metáfora en el platonismo, mientras que la voluntad de poder, que es la buena, va a ser la filosofía propia de Nietzsche. Y ahora, Nietzsche, lógicamente, lo que va a hacer, por eso es un filósofo, va a ser analizar de dónde ha salido esta voluntad de verdad. Es decir, cómo esta voluntad de verdad se ha impuesto. Y lo va a hacer analizando algo muy importante, que van a ser los conceptos. Esta va a ser nuestra tarea ahora, analizar de dónde surge el concepto. Y primero de todo, lo que nosotros vamos a hacer es explicar, por si acaso alguien no lo recuerda, o incluso no lo sabe, ¿qué es un concepto? Un concepto es la imagen mental, la definición universal de algo. Eso es un concepto. Y no hay que confundirlo con la palabra. Vamos a poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Imaginemos, como en los chistes antiguos, a un inglés, un francés, un alemán y un español. Aquí estamos. Bueno, pues ahí estamos los cuatro. Imaginemos que están ante un objeto. En este caso, ante este mismo, una pifarra. ¿Qué es lo que tendrán ellos? Una palabra para cada objeto, un idioma distinto. El inglés la llamará blackboard. Vemos aquí, aunque la pifarra sea blanca, lo cual dice mucho de ciertos idiomas. Obsérvese la crítica al bilingüismo. El francés le llamará le pizarre, el alemán der pizarre y el español le llamará pifarra. ¿Qué ocurre aquí? Que hay cuatro palabras. Sin embargo, ¿qué sería el concepto? El concepto sería la definición universal de pifarra, que al ser universal, ¿qué ocurre? Todos tienen la misma, y por eso los idiomas se pueden traducir, porque cuando el inglés, el francés, el alemán o el español, me da igual, nombran, sin embargo están hablando del mismo concepto. Así que, ¿qué es lo que Nietzsche va a hacer? No una crítica a las palabras, sino una crítica a esto, al concepto. Esto va a ser clave entenderlo. Así que ya sabemos qué es lo que Nietzsche va a hacer.
una crítica realmente al concepto. Y es lo que vamos a ver ahora. Borramos, como siempre, queda un poco mal, pero para eso tenemos aquí nuestro alcohol que nos va a ayudar a dejarlo ya perfectamente y listo para continuar aprendiendo cosas nuevas. Ahí lo ven ustedes cómo se borra perfectamente. Ahí está. Muy bien. Así que ya sabemos lo que es el concepto, pues vamos a ya hacer la crítica de Nietzsche. ¿Qué es lo que va a decir Nietzsche de los conceptos? Que los conceptos en realidad no hablan de la verdad, sino que son metáforas. Esto va a ser la tesis fundamental. Los conceptos son metáforas. Recordamos brevemente, ¿qué es una metáfora? Una metáfora es cuando yo defino algo, nombro algo, comparo algo con algo, sabiendo que lo que estoy haciendo es una figura literaria, no es cierto. Es decir, cuando yo en un poema diga que Pepita tiene los dientes como perlas, lógicamente sus dientes no serán como perlas, porque sería un horror entonces. Cuando yo en un poema amoroso diga que Dulcinea tiene el cuello cual cisne, lógicamente nadie se tiene que imaginar a Dulcinea con el cuello alargado y lleno de plumas, sino que todos que hacemos comprendemos que estamos nombrando algo a través de una metáfora, de una comparación poética, donde no buscamos la verdad, sino meramente la referencia, la belleza del lenguaje. Pues Nietzsche lo que va a decir es que los conceptos, en realidad, son metáforas. Es decir, no tienen verdad, son meras formas de nombrar, y por lo tanto, no son verdaderos. Y ahora vamos a ver ¿por qué defiende esto? Es decir, ¿qué argumentos racionales da Nietzsche para defender esto? ¿Y qué argumentos racionales va a dar? Va a dar uno fundamental, que va a ser que los conceptos surgen por un proceso de metáforas, que va a ser lo que vamos a explicar a continuación. ¿Qué es un proceso de metáforas? Bueno, dice Nietzsche, muy sencillo. Imaginemos por un momento un ser, nos daría igual cuál. Vamos a poner, por ejemplo, nosotros un animal y vamos a poner, por ejemplo, un cocodrilo. Ahí está nuestro cocodrilo asomando el hocico. Bien, tenemos un animal. Ahora, ¿qué ocurre? Que yo lo voy a conocer. Aquí estoy yo. Aquí está el ser humano. Y lo va a conocer. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nuestro propio sistema nervioso, nuestro sistema perceptivo, por ejemplo, que podamos oír unos sonidos sí y otros no, que podamos ver en un espectro de luz, desde lo infrarrojo hasta lo ultravioleta, pero no vemos infrarrojos ni ultravioletas, solamente un espectro de luz. Por ejemplo, que percibamos de una forma y otros animales de otra, nos lleva a que al ver el animal generamos ya una imagen mental determinada de ese animal. Y como nuestra imagen mental guarda relación con nuestra configuración nerviosa, con nuestra configuración perceptiva, con nuestra configuración de cómo percibimos el mundo, esta imagen mental y este ser no van a ser idénticos. Y por lo tanto, ya tenemos aquí el qué, dice Nietzsche, la primera metáfora. Es decir, esto y esto no son iguales. Y a partir de aquí empieza el proceso. Vamos allá. ¿Qué es lo que ocurre luego? Dice Nietzsche. Que transformamos, a su vez, esa imagen mental en una palabra.
Pero lógicamente nadie espera que esa palabra sea idéntica ¿a qué? Al objeto. La palabra cocodrilo no es el cocodrilo. Por lo tanto, ¿qué es? Una nueva metáfora. Y ya tenemos aquí la metáfora segunda. Y además, ¿qué ocurre? Que cada vez las metáforas se van alejando más de la realidad que es el cocodrilo. ¿Cuál sería la tercera metáfora? Decir que el cocodrilo pertenece, por ejemplo, a la especie de los cocodrilos, donde están pues los cocodrilos, los caimanes, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que voy haciendo metáforas. Luego, que los cocodrilos son reptiles. Luego, que los cocodrilos son vertebrados. Y así sucesivamente. Es decir, ¿qué voy haciendo cada vez más? Voy en un proceso de metáforas, de ideas. Voy separándome cada vez más ¿de qué? De la imagen real. Cada vez estoy más separado, cada vez guardo más distancia de lo real. Y sin embargo, ¿qué consideramos? ¿Qué es lo que consideramos? Que cuando yo digo reptil, eso es real. Cuando yo digo animal, eso es real. Cuando yo digo esencia de cocodrilo, sustancia cocodrilo, idea de cocodrilo, eso es lo real. Y dice Nietzsche, no, hombre, es un proceso de metáforas. Y por lo tanto, cada vez menos real con el objeto real, que en este caso era el cocodrilo. Así que, ¿qué son los conceptos? Son metáforas. Pero ahora viene la gran pregunta. Bueno, y si los conceptos son metáforas, ¿cómo se convirtieron en conceptos? Es decir, ¿cómo surgió ese proceso de conversión en conceptos? Porque claro, ¿por qué la gente acabó creyéndose que esto era verdad? ¿Por qué la gente se lo acabó creyendo? Y entonces Nietzsche dice, lo voy a explicar, y pone un ejemplo, pone lo que podríamos denominar una hipótesis para explicarlo. Lo va a contar con una historia, pero nosotros sabemos que es una hipótesis, que lo que Nietzsche nos quiere decir es que eso surgió así por una necesidad, que fue ¿cuál? La necesidad de los seres humanos de convivir en sociedad. ¿Qué ocurre? Que cuando yo convivo en sociedad, lógicamente necesito comunicarme. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si cada uno de nosotros tenemos una palabra distinta para los distintos objetos, una creación individual, la sociedad es un caos. Así que, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una convención. Vamos a llegar a un acuerdo. Esto se va a llamar cocodrilo. Esto se va a llamar pizarra. Esto, roturador. Corbata. Vamos a hacer una convención. Y por eso hay distintos idiomas, porque hay distintas convenciones. Lógicamente, en cada zona geográfica se llegó a una convención determinada. Vamos a explicarlo también con un ejemplo muy rápido para que todo el mundo lo entienda. Imaginemos que se juntan en sociedad un individuo, 2, 3 y 4. Y quieren construir una casa, un granero, por ejemplo, para toda la gente que está allí pueda guardar su grano. Tienen distintas herramientas, vamos a imaginar, un martillo, vamos a imaginar un serrucho, vamos a imaginar que tienen el famoso berbiquí, que ustedes se preguntarán,
¿Qué es un berbiquí? Un berbiquí es un taladro manual. Cuando yo era joven todavía existían este tipo de taladro, no existían las máquinas taladradoras, era manual y entonces tú ponías el berbiquí con una rueda, la hacías girar y ibas haciendo el agujero. Incluso había algunos, te lo cuento como curiosidad para que vea la gente lo que ha cambiado el mundo y lo mayor que soy, incluso había algunos que tenían una parte donde tú apoyabas la cabeza, inclinabas el cuerpo hacia adelante y el peso de tu cuerpo te ayudaba a hacer el agujero. ¿Vale? Ya esto ha desaparecido afortunadamente con las máquinas taladradoras que son mucho más útiles y que uno cuelga cualquier cosa en un segundo frente a esto que te podía llevar toda la tarde a hacer solo el agujero. Pues tenemos el martillo, el serrucho, el berbiquí y, pues bueno, unos clavos. Ahí están unos clavos, ¿no? Vale. Imaginemos por un momento que A, B, C y D tienen distintos lenguajes. Vamos a jugar con que A le llama martillo, serrucho, berbiquí, clavos. B le llama martillo, serrucho, berbiquí y clavos. C, que tiene otro lenguaje, le llama martillo, serrucho, berbiquí y clavos. Y D, que tiene otro lenguaje, le llama martillo, serrucho, berbiquí y clavos. Es decir, cada uno les llama de una forma. ¿Qué ocurrirá en la construcción del granero? Pues muy fácil. Cuando A pida una cosa, vamos a imaginar que A pide el martillo pensando que le van a dar esto, B le daría el qué. B le daría el serrucho, C el berbiquí y D los clavos. Claro, es un caos, porque si es B el que pide, también va a ocurrir, con lo cual es un caos. A quiere el martillo, B le lleva el serrucho, C el berbiquí de los clavos. ¿Qué es entonces lo que decidieron? Dice Nietzsche, pues muy fácil, hicieron una convención. ¿Cuál fue? Venga, desde ahora, a esto lo llamamos martillo, a esto serrucho, a esto berbiquí, a esto clavos. Podían haberlo llamado de otra forma. Por ejemplo, a esto, vamos a imaginar, decir, no, vamos a cambiar los nombres. Vamos a llamar a esto silla, a esto cabra, a esto cocodrilo y a esto pifarra. Sí, lo podían haber hecho. Lo importante no es cómo lo llaman, lo importante es que se pongan de acuerdo. Así que, ¿qué ocurre? Que ya tenemos un acuerdo y así surge una convención, un lenguaje en convención. Pero alguien puede estar diciendo, bueno, muy bien, esto que por cierto, ya muchos habréis descubierto, es un juego sobre la Torre de Babel, el relato bíblico de la confusión de lenguas. Bueno, pues esto muy bien, pero todos sabían que era una convención, y dice Nietzsche, efectivamente, todos lo sabían. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió algo. Ocurrió el olvido. ¿Qué es lo que pasó? Que empezó a pasar el tiempo, y al pasar el tiempo, lógicamente que hubo distintas generaciones, claro, los hijos de los hijos, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, y entonces, ¿qué ocurrió con el tiempo? Ocurrió que se olvidó que los conceptos no eran más que una metáfora y además por convenio. Y entonces la gente empezó a creer que esto era un martillo, esto era un serrucho, esto un berbiquí y esto unos clavos. La gente empezó a creer que los conceptos nos decían el qué, la verdad. Y ahí tenemos ya los conceptos y la verdad. Ahí tenemos ya que lo que empezó siendo pura utilidad ha acabado convirtiéndose en ¿qué? En la creencia en la verdad.
Así que ya tenemos que los conceptos no serían más que metáforas que han olvidado que lo son. Son metáforas que ya no se acuerda la gente que eran metáforas y la gente se las cree. ¿Y qué es lo que añade Nietzsche a esto? Y a esto Nietzsche va a decir, y esto se ve perfectamente en los dos grandes tipos de conocimiento de todo Occidente, que son ¿cuáles? La filosofía y la ciencia. Y entonces Nietzsche va a hacer una crítica a la filosofía, que vamos a ver ahora mismo, y otra a la ciencia. ¿Cuál va a ser la crítica a la filosofía? La crítica a la filosofía ya nos la podemos imaginar. Va a estar basada en una idea. Los conceptos más alejados, las metáforas más abstractas, los más alejados, es decir, lo más abstracto, va a ser para la filosofía ¿el qué? La verdad. ¿Qué es lo que defiende la filosofía? ¿Qué es lo que va a defender? Que la verdad no es el cocodrilo, la imagen mental. La verdad no es la palabra, la verdad no es que sea animal. No, no, no. ¿Qué es la verdad? La verdad es la esencia. La verdad es el ente. Todo el mundo se acuerda de aquello de Aristóteles. El ente, lo que una cosa es en cuanto que es. Es decir, la verdad es aquello que está más alejado, lo más abstracto. Dice Nietzsche, lo más imaginativo, lo más alejado de lo concreto, lo menos verdadero es la verdad para la filosofía. Y por lo tanto, la crítica a la filosofía en lo que se basa es que el producto más imaginativo, más alejado de lo real, es en lo que se basa la filosofía para pretender cubrir su verdad. Lo más alejado acaba siendo lo más verdadero. Y dice Nietzsche, es un absurdo. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Una crítica a la filosofía. ¿Y cuál es la crítica a la ciencia? Dice Nietzsche. Pues la crítica a la ciencia va a estar basada en el proceso de a ver si lo escribimos bien. Matematización. ¿Qué es el proceso de matematización? Es que se va a tener en cuenta lo cuantitativo, es que es muy difícil, ¿eh? Cuantitativo frente a lo cualitativo. ¿Qué es el proceso de matematización? Es que no se va a atender a lo que las cosas realmente son. Vamos a poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Vamos a imaginar, por ejemplo, una hoja, bueno, es una hoja un poco chunga, pero es una hoja cayendo en otoño. Un meteorito cayendo sobre una ciudad. Aquí está la ciudad y tal. La lágrima cayendo por alguien que ha fallecido. Y vamos a imaginar lo último, que no es una broma, es un niño, vamos a imaginar, cayendo desde una ventana. Podríamos imaginarlo. Cuando yo era niño, ocurrió un hecho dramático, yo debía tener 6 o 7 años, creo recordar, y es que un niño se descolgó desde una terraza, pasó por los barrotes. Se habrán fijado ustedes que en las casas antiguas los barrotes de las terrazas están más separados, están muy separados. Pues el niño se coló entre esos barrotes y se soltó y cayó al vacío. Y contaba la crónica del periódico, todavía me acuerdo porque nos lo contó nuestro padre, contaba la crónica del periódico que el padre intentó coger al niño en el último momento,
no lo consiguió, y el niño mientras caía se iba despidiendo del padre. Ahora ustedes imaginen por un momento la sensación de ese padre. Pues ¿qué le dice la ciencia a ese padre? ¿Qué dice la ciencia a la persona que llora? ¿Qué dice la ciencia a la ciudad que va a estar a punto de ser destruida por el meteorito? ¿Qué dice la ciencia sobre la caída de la hoja? Dice, todo esto no es más que la caída de los graves. Y entonces lo voy a resolver con una fórmula. ¿Y qué es lo que hace? Decir que todo es igual y todo se explica en esta fórmula. Las 4 cosas. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es empobrecer. Uy, perdón que lo he escrito mal. No es empobrecer, es empobrecer. La realidad, la experiencia. ¿Qué es lo que hace? Lo que no comprende es que la realidad cualitativa no puede ser solamente convertida en algo matemático. Lo que hace la ciencia es olvidar lo cualitativo y quedarse con lo cuantitativo. Empobrece el mundo. Así que vamos a resumir ya. ¿Qué es lo que señala Nietzsche? ¿Qué es lo que la voluntad de verdad? ¿Cuál es su gran error? ¿Por qué debemos asumir la voluntad de poder? Dice lo siguiente. Vamos a resumir todo lo que hemos dicho, tanto en esta sección como en la anterior. Lógicamente, lo que vamos a hacer es, conclusión, de todo Nietzsche, de todo el conocimiento en Nietzsche. Primera conclusión. No existe la verdad absoluta. No existe la verdad. ¿Por qué? Ya lo sabemos. Porque todo es metáfora. No es verdad absoluta. Segundo, que lo dijimos en el vídeo anterior. Lo fundamental es la vida. Y por lo tanto, verdad únicamente podremos considerar verdad sabiendo que no es absoluta, que va a ser cambiante, a aquello que favorezca la vida. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No la voluntad de verdad, sino asumir la voluntad de poder. ¿Que va a ser qué? Exaltar la metáfora. Darnos cuenta, lo acabamos de ver, de que si los conceptos son metáforas, lo que debemos hacer es defender efectivamente eso y exaltar la metáfora. Exaltar la perspectiva, todo el mundo se acuerda del otro vídeo, decir, queremos ser perspectiva, queremos saber que estamos haciendo perspectivas, queremos conocer nuestras perspectivas como tales perspectivas y saber que la perspectiva nunca es igual a la realidad. Ya lo sabemos. Nuestra perspectiva nunca es igual a la realidad. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Conocer 4, que la metáfora debe ayudar a qué. La metáfora debe ayudar a la vida. Es decir, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es defender permanentemente metáfora y vida. Lo que debemos hacer es, en definitiva, eliminar la voluntad de verdad y asumir la voluntad de poder. Pues en el próximo vídeo vamos a ver ya cómo vamos a conseguir asumir esta voluntad de poder. Vamos a ver cuál es la idea que tiene Nietzsche sobre cómo esta voluntad de poder se va a lograr imponer, y vamos a empezar ya a analizar tanto lo que es un ser humano, la antropología de Nietzsche,
lo que va a ser la moral tradicional y la muerte de Dios y su consecuencia, que va a ser el advenimiento, el surgir del superhombre. Pues en el próximo vídeo más. Como siempre, ha sido un placer.